Gálatas capítulo 3. Estamos en esta serie a través del libro de Gálatas. Y cuando comenzamos este libro dijimos de que el libro de Gálatas se dividía como que en tres partes muy fáciles de a lo mejor de identificar cuando lo lees varias veces. Decíamos que la primera parte era el capítulo 1 y capítulo 2, donde el apóstol Pablo, el autor de la carta, básicamente como que presentaba sus credenciales y hablaba de realmente del evangelio, de que el evangelio que él había recibido no era un evangelio que había recibido de otro hombre, sino que directamente de Jesús, y que ese evangelio veíamos en el capítulo 1, que no solamente había sido presentado por Jesús, sino que había cambiado la vida de Pablo y también había sido avalado por el concilio y el consejo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que en Hechos 15 vimos que lo que Pablo predicaba era realmente lo que los apóstoles estaban predicando y no era un evangelio o un mensaje diferente. Pero ahora a partir del capítulo 3, el 4 y el 3 y el 4 de hecho, entramos como a la parte, podríamos decir, doctrinal o teológica de la carta. Y es donde Pablo como que va a explicar y va a dar los argumentos con los cuales él realmente pues explica qué es el evangelio y por qué creemos y por qué él enseña lo que él enseña realmente. Y es tan importante que comprendamos eso. Si te fijas, si te recuerdas, así mira rapidito en el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, que de hecho es el verso 21, Pablo como que cierra esa parte con una afirmación que es importante entender. Dice: no desecho la gracia de Dios, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él termina esa parte así, diciendo de que realmente si no entendemos la gracia de Dios y pensamos que es Jesús más algo más, vamos a realmente a menospreciar la cruz y no hemos entendido que es el evangelio. Entonces en el capítulo 3 él va a dar los argumentos de por qué realmente la gracia y la salvación por fe, la justificación por la fe mediante la gracia de Dios es lo que realmente hace al cristianismo, hace al evangelio algo totalmente único y diferente. Y finalmente el capítulo 5 y el capítulo 6 de Gálatas, él va a dar la aplicación de cómo toda la teología, todo el evangelio se vive en la práctica, en el día a día, en nuestra vida. Entonces, si estás ahí en Gálatas 3, vamos a leer los primeros versículos, los 5, son los únicos que vamos a estudiar esta tarde, los primeros 5 versículos. Entonces, ahí acompáñame siguiendo la lectura en tu Biblia, y dice así, verso 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo aquí en el capítulo 3 comienza como que a hablar y a explicar la parte teológica de lo que él ha venido enseñando, de qué es el evangelio. Y hasta ahorita, los 2 primeros capítulos, básicamente lo que Pablo hizo fue hablar de su experiencia con Dios, de lo que ocurrió en su vida, de cómo Dios lo había apartado desde antes de que él naciera y el plan que Dios tenía para su vida, y cómo realmente la gracia de Jesús cambió y transformó su vida, y ha hablado básicamente de lo que Dios ha hecho en su vida y del evangelio que él ha predicado. Pero aquí Pablo ya lleva la conversación o lleva el argumento a cómo la gracia de Dios se ve en los creyentes en Galacia. Ahora ya es más personal, es como cómo la gracia de Dios funciona en mi vida, es la gracia y yo, ¿no? Es cómo la gracia de Dios funciona en la vida de cada persona, de cada creyente. Y fíjate cómo comienza el verso 1, dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién había llevado el evangelio a esta zona? Era Pablo. Y el evangelio que él había predicado, pues muchos habían creído.
y realmente pues había sido propagado con gran rapidez, pero vemos que aquí Pablo lo que estaba viendo era que en estos creyentes, en esta zona de Galacia, sabemos que Galacia era una zona, no es una iglesia en particular, son varias iglesias que estaban en una parte, lo que sería como que actualmente Turquía. Entonces estos cristianos estaban como que desviándose un poco o bastante de realmente de lo que era el evangelio. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Habían llegado estos hombres que eran como que la Biblia dice que son judaizantes, hombres que habían creído en Jesús, pero que no solamente consideraban de que el evangelio era suficiente, sino que a este evangelio de Jesús era necesario agregarle algo más. Y estaban como que tratando de convencer, y probablemente por las palabras de Pablo estaban logrando un poco de avance, y por eso que él le dice Gálatas insensatos, les habla bastante fuerte. Y tú dices, qué mala onda Pablo, ¿no? Que les habla así, Gálatas insensatos. ¿Cómo te sentirías tú si te llega una carta, a lo mejor mía, y te digo, oye, eres un insensato, ¿no? O sea, diría, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tan mala onda? ¿Por qué me habla tan fuerte? Pero realmente yo me imagino como que Pablo escribiendo y a lo mejor en esta parte como que marcando muy bien la pluma, ¿no? Así como que con mucha intensidad de realmente esto es importante entender y corregir. Y sabes que Pablo usa diferentes palabras a lo largo de este libro, y decíamos que una de las palabras claves del libro de Gálatas es espíritu o la verdad del Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo va de la mano de la gracia. La gracia es recibir el favor de Dios, el favor que no merecemos de parte de Dios. Y eso es importante comprenderlo, cómo nos relacionamos con Dios. Pero en un lugar donde está el Espíritu Santo obrando, en una iglesia donde está el Espíritu Santo obrando, en una vida donde el Espíritu Santo está obrando, vas a encontrar algo que es muy notorio, es la gracia de Dios. En un lugar donde está el Espíritu Santo, la gracia de Dios se manifiesta. Y eso debe de ser una congregación, una iglesia. Un lugar donde la gracia de Dios, donde nos relacionamos con Dios por gracia, donde nos relacionamos unos a otros a través de la gracia también, porque si Dios nos aceptó como éramos, también tenemos que relacionarnos de esa manera ante nosotros. Y hay lugar para el error, hay lugar para equivocarnos, y la gracia de Dios nos va transformando y va haciéndonos crecer y madurar en la fe. Entonces, el Espíritu Santo aparece 16 veces mencionados de aquí en adelante por Pablo. Entonces, él une el concepto del Espíritu Santo con la gracia de Dios, y van de la mano, y es muy, muy importante. Ahora, insensatos, ¿qué quiere decir insensatos? Una versión de la Biblia lo pone, oh Gálatas duros de entender, o duros para entender. Otra versión lo pone como que, oh Gálatas torpes. Está hablando fuerte, realmente Pablo, ¿ves? No los está ofendiendo así como insultando, pero está diciendo, ustedes son torpes, son insensatos, son duros de entender, no porque sean ignorantes. La idea de insensatos no es alguien que no es inteligente, sino lo que Pablo usa esa palabrita es para decir alguien que tiene el conocimiento, pero no lo está usando. Tiene el conocimiento correcto, pero no lo está aplicando, no lo está usando. Y no usan la verdad que ellos saben del Evangelio. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces eso nos pasa a nosotros? Que conocemos el Evangelio, que hemos oído el Evangelio, pero realmente no lo estamos usando en el diario vivir. Salimos de acá, escuchamos a lo mejor una predicación o un sermón, pero nuestra vida afuera no hay ninguna diferencia realmente con lo que vivimos cada día. Entonces estos creyentes en Galacia habían oído el Evangelio, pero no lo estaban usando, no estaban teniendo cuidado con lo que escuchaban. Y sabes que vivimos en una época de las redes sociales, del mundo digital, y tú tienes acceso a un montón de sermones, predicaciones, iglesias, y puedes escuchar absolutamente todo lo que quieras, ¿ves? Pero si tú no eres cuidadoso y pones atención, y la sabiduría y el conocimiento de Dios no lo usas para discernir, te pueden engañar. Podemos ser engañados. Finalmente esta carta y esta advertencia y esto que Pablo está diciendo, se lo está diciendo a cristianos, no a inconversos. Está diciendo, ¿quién los fascinó? ¿Por qué? O sea, tengan cuidado. Podemos ser engañados, tú y yo podemos ser engañados. Tenemos que realmente probar y escuchar con atención.
recordar lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, lo que la Biblia nos explica, para realmente tener claro que lo que estamos oyendo es verdad o no es verdad, o está alineado o no con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Porque fácilmente podemos ser engañados. De hecho dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los fascinó? La palabra fascinar es una palabra que se traduce como hipnotizar o hechizar. Y no es que Pablo está diciendo que estaban hechizados por algún conjuro diabólico, no es eso. Está usando una manera de comunicarse donde realmente le está diciendo, ¿qué onda con ustedes, Gálatas? Que parece que los tuviesen hechizados, como que realmente los tienen embrujados y alguien los hipnotizó, que están realmente prestando atención a algo que no es el Evangelio de Jesús, sino que es algo que está mezclado, que aparentemente está Jesús, pero también está esto otro, que es legalismo, que es tradición de hombres, que es un montón de situaciones diferentes. Entonces, fíjate lo que dice Pablo, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Pablo dice, yo les presenté a Jesús claramente. Y el Evangelio y la buena noticia que yo les di fue, ¿cuál? Jesús crucificado, dice. Y esa es la buena nueva, que Dios se hizo hombre y murió por ti y por mí. Cuando tú y yo ni lo merecíamos, ni lo andábamos buscando y estamos interesados en vivir nuestra vida a espaldas de Dios, cuando estábamos haciendo lo malo, incluso antes de que tú y yo naciéramos, Jesús decidió morir por ti y fue crucificado. Y eso no solamente es buena noticia, es una gran noticia, que Dios está interesado en tu vida y estaba interesado en tu vida desde que antes tú lo andaras buscando. La gente dice, no, yo andaba buscando a Dios. No, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros primero y nosotros únicamente respondimos a que Él nos andaba buscando. Entonces, ¿quién los fascinó? Dice, yo les presenté claramente a Jesús crucificado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo presentamos a nosotros a Jesús a los demás? ¿Qué Jesús estamos comunicando con nuestras palabras, con el Evangelio que compartimos, con la vida que vivimos? ¿Qué Jesús le estamos diciendo a la gente que ellos necesitan? A veces es el Jesús, ven a Jesús y Él te va a resolver todos los problemas. A veces ese es el Jesús que presentamos. Como el Aladino, ¿no? Es como que te va a conceder tus deseos, vas a cumplir tus metas, tus sueños y Jesús te va a ayudar en eso. Y eso no es el Evangelio, ¿ves? O el Jesús de ven a Él y todos tus problemas se acaban, o un montón de evangelios diferentes. Pero realmente, dice Pablo, yo presenté a Jesús como crucificado. ¿Por qué la cruz es importante? La cruz es central en el Evangelio, porque es la manera en que nos reconciliamos con Dios. Es la manera en la cual Dios nos reconcilió consigo mismo. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar nuestros pecados. Ese fue Jesús. Y por eso la cruz es central en el Evangelio. A nosotros no nos costó absolutamente nada. A Dios le costó su vida, le costó su Hijo. Por eso la cruz es tan importante. Y por eso Pablo dice, yo les presenté, si hay un mensaje que los puede cambiar, los puede salvar y puede hacer la diferencia, es Jesús crucificado. ¿Tú crees que Jesús crucificado es lo que nuestro país necesita? Yo creo que sí. Conocer esa verdad, los mexicanos necesitan saber de que Jesús fue crucificado por sus pecados, por los nuestros. Y que realmente todo lo demás, todo lo periférico para que este país pueda cambiar, realmente va a cambiar cuando cada mexicano pueda escuchar de que Jesús fue crucificado por cada uno de ellos, para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios. Se acerca la época de las elecciones y no voy a hablar de política, pero ¿sabes qué? Lo que este país necesita es a Jesús, ¿ves? Tus vecinos necesitan oír de Jesús, tu familia necesita oír de Jesús. Pero ¿qué Jesús estamos como que revelando, no? Dice, yo presenté claramente a Jesús. Y la palabra que usa ahí Pablo es una palabra que se usa para explicar estos póster o especie de
espectaculares. ¿Qué era lo que ocurría en esta época? Venían los romanos y pegaban algo a la pared, una especie como de póster o de cartel, donde explicaban y daban pues, las cosas que iban a ocurrir o comunicados oficiales, y ahí quedaba claramente expuesto lo que el gobierno iba a hacer, el gobierno romano. Pablo usa la misma imagen. Yo presenté, ¿y de qué se trata Jesús? Se trata de Jesús en la cruz. Claramente se trata de eso. Jesús fue crucificado por ti y por mí. Entonces, y les recuerda todo eso a los Gálatas, de que se trata de Jesús en la cruz. Ahora, ¿cuál es la pregunta que les hace en el verso 1? Dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién es el que los está hipnotizando? Por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes son estos hombres que están entrando a la iglesia y tratando de desviarlos? Son los judaizantes, dice la Biblia. ¿Quién eran estos judaizantes? Eran hombres que habían creído aparentemente algunos en Jesús, otros eran, dicen, falsos hermanos, que se habían introducido a la iglesia y querían como que desviar a la gente de simplemente creer por fe en Jesús, a la fe en Jesús y algo más. A la fe en Jesús y seguir la ley de Moisés, a la fe en Jesús a circuncidarse, a la fe en Jesús y a guardar el día de reposo y todo lo que la ley de Moisés decía. Y sutilmente los Gálatas estaban desviando a creer también estas otras cosas que estaban estos hombres enseñando. Y cuando él dice, ¿quién los engañó o hipnotizó? Realmente está hablando de esos hombres, de esas personas que estaban queriendo ser legalistas, ¿ves? Como un legalismo, como que realmente Jesús no es suficiente. Y cada persona, cualquier filosofía, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que diga que Jesús no es suficiente, pues hay que desecharla. Jesús es suficiente, ¿ves? En Él estamos completos. En Él no nos falta absolutamente nada. Si tú piensas que necesitas a Jesús y algo más, no hemos entendido realmente qué es el Evangelio y quién es Jesús. Jesús es suficiente para tu vida, es suficiente para llenarte, es suficiente para satisfacerte, es suficiente, es más que suficiente. Y ese es el Evangelio. No es Jesús y algo más necesario, no es Jesús y esta otra experiencia paralela. Hoy en día, si alguien te dice, ¿sabes qué? Qué bueno que crees en Jesús, pero necesitas leer este libro que te voy a recomendar y vas a tener una experiencia. Falso. O ¿sabes qué? Qué bueno que crees en Jesús, pero ven a este grupo, no vamos a tener una experiencia acá aparte. O a un encuentro por aquí, o a un encuentro por allá, y como que Jesús más algo más y tu vida va a cambiar. No, tu vida va a cambiar. Solo por la gracia de Dios. Solo por Jesús. La obra de la cruz es suficiente. No solamente recordar de que fuiste salvado. La salvación no solamente es que Dios te perdonó. La salvación implica de que la justicia de Jesús te fue transferida a ti. De que Dios te ve como alguien que no tiene un archivo pendiente, un expediente en contra, como culpable. Realmente tus expedientes, mi culpabilidad fue borrada. Y la justicia de Jesús me fue atribuida. Entonces no solamente es como que ya me perdonaron, pero tengo un expediente ahí guardado, sino realmente soy perdonado, pero ya no hay expediente en mi contra. Y Dios me ve como si siempre hubiese obedecido, no porque yo lo hice, sino porque Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Una vida a la perfección. Y ese es Evangelio, esa es la obra de la cruz. Es tremendo. Entonces, los Gálatas se estaban desenfocando. Estaban como que perdiendo o viendo la cruz como borroso y como que enfatizando las obras que tú y yo podíamos hacer. Como cualquier obra humana, cualquier esfuerzo humano, como que poniendo mucho énfasis en el esfuerzo humano, en guardar la ley, en todas estas cosas. Y estaban como que perdiendo el enfoque en la cruz, que la cruz es suficiente. Y Pablo dice, ¿sabes qué? El legalismo primero es una necedad. Dice, o sea, Gálatas insensatos. El ser legalista es ser insensato. O sea, es no usar la inteligencia, querer ser legalista. Número 2, el legalismo es como un hechizo, te hipnotiza. Y aparte, es desobediencia, porque dice, fíjate el verso 1, dice, para no obedecer a la verdad. Para no obedecer a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tú y yo somos pecadores, ¿ves? Y la única manera que
tenemos la opción para reconciliarnos con Dios es aceptando la provisión que Dios dio para reconciliarse con nosotros, que es Jesús. ¿Ves? Es Jesús en la cruz. Y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, somos reconciliados y nacemos de nuevo y tenemos una nueva vida. Pero cuando queremos decir es Jesús y esto otro que yo voy a hacer, no hemos entendido qué es el Evangelio. Fíjate el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Es como decir, a ver, solo le voy a hacer una pregunta. Dices, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo hace diferentes preguntas y él básicamente lo que le dice, a ver ustedes Gálatas, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuando hicieron algo o cuando simplemente oyeron con fe? ¿Cuándo lo recibieron? A ver, ¿qué es lo que pensaban ellos? Se trata de la ley, ¿ves? Se trata de circuncidarse, se trata de no comer esto, de comer esto otro, se trata del día de reposo, se trata de esto otro, de la ley de Moisés. Entonces es como ponerte a pensar y decir, bueno, a ver, me voy a circuncidar, voy a entrar al quirófano, me van a circuncidar y en el quirófano voy a recibir el Espíritu Santo. O voy a ir un día al día de reposo y al ir ese día voy a recibir el Espíritu Santo. O por no comer puerco, ese día voy a recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que le está preguntando Pablo. A ver, ¿ustedes recibieron el Espíritu por hacer las obras de la ley o por el oír con fe? Está preguntando, porque realmente dice, ¿qué onda Gálatas? O sea, ¿qué onda con ustedes? ¿Ves? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a nuestra vida? El Espíritu Santo vino a nuestra vida y vino a tu vida el día en que tú creíste en Jesús. Ese día que tú creíste y pusiste tu confianza en Jesús. No decir yo creo en Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y temblan. La fe salvadora es la fe donde tú pones una confianza. Tú pones tu confianza en eso, en Él. En que Jesús fue nuestro sustituto. Que Él tomó nuestro lugar, que Él murió en nuestro lugar. Y cuando tú crees y pones tu confianza en que realmente Él ocupó tu lugar, ese día cambió tu vida, ¿ves? Ese día naciste de nuevo. Y cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo ya vino a vivir en ti, dentro de tu vida. No fue porque hiciste algo, no fue porque no comiste puerco, no fue porque te reuniste el sábado, no fue porque te circuncidaste que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a tu vida el día en que creíste en Jesús, con una fe salvadora. Entonces realmente es importante eso, entender. Y Pablo le está diciendo, a ver, esa es la manera en que Dios ha tratado con ustedes. Les dio de su Espíritu. Y se los dio simplemente cuando oyeron con fe. Todos hoy, esta tarde, están oyendo lo que yo estoy diciendo. Están oyendo lo que estamos leyendo. ¿Ves? Todos podemos oír, pero hay una diferencia entre oír simplemente y oír con fe. ¿Ves? Esto es oír con fe. Mucha gente puede ir y puedes venir y te puedes ir a tu casa con la falsa idea de que fui y escuché una predicación y ya. Pero realmente lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida es oír con fe, con confianza, creyendo lo que Dios me dice por medio de su Escritura, de las promesas que Él me ha dado. ¿Ves? Oír con fe. Entonces mi pregunta para ti es, ¿crees lo que esto dice, lo que aquí dice? ¿Lo crees o no? ¿Crees que realmente Dios te ha dado su Espíritu independiente y totalmente aparte de cualquier cosa que tú y yo podamos haber hecho? ¿Ves? Es la gracia de Dios que no solamente nos hace nacer de nuevo, sino nos da también a su Espíritu para caminar con nosotros cada día. Fíjate el verso 3. Tan necios sois, ya se está poniendo más intenso, Pablo. O sea, tan necios, dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Ese versículo, si llevas tiempo caminando con el Señor, quizás lo has escuchado muchas veces. Habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Mira, una cosa es comenzar. Puedes comenzar bien, yo puedo comenzar bien, pero no solamente el comienzo es lo que importa, es cómo avanzamos y cómo terminamos. ¿Ves? Es como la maratón. O sea, una maratón, un chorro de gente parte, pero no todos los que parten llegan
Entonces aquí el evangelio es no solamente partes de una manera, te mantienes de la misma manera y llegas al final de la misma forma. No es por obras, ¿ves? Es simplemente por creer por fe. Y ¿sabes qué? Dice, ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu. O sea, entendieron de que realmente era algo sobrenatural que Dios había hecho en sus vidas. Es un nuevo nacimiento. Pero de alguna o por alguna razón durante el transcurso y el momento de avanzar en su vida cristiana, empezaron a cambiar y a variar y a hacer cosas diferentes. Y su relación con Dios empezó a depender de otras cosas. Ya la fe en Jesús no era suficiente, ya la obra de Cristo en la cruz no era suficiente, sino que era la fe más algo más. Y dice, ustedes están terminando la carne así cuando hacen eso. Si nuestro inicio a esta nueva vida fue eso, exactamente una nueva vida que Dios nos dio, ¿por qué ahora esta nueva vida la quieres vivir en tus propios esfuerzos, en tus propias fuerzas? Dios me dio una nueva vida, y de eso se trata el cristianismo, ¿ves? El evangelio nos promete una nueva vida. El domingo pasado dije algo que es importante recordar. Dios no está interesado en rehabilitarte, ¿ok? El viejo hombre no se puede rehabilitar. El viejo hombre tiene que morir. Lo que Dios nos da es una nueva naturaleza, una nueva vida, nuevo corazón, nuevos deseos. Y la Biblia nunca dice que la carne desaparece, la carne está ahí presente, ¿ves? Pero es el Espíritu de Dios el que va a mantener a la carne a rayas, ¿ves? Pero es una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevo corazón, nueva vida, una nueva creación. Y eso es a lo que Jesús te invita, ¿ves? Jesús no está interesado, Dios no está interesado en que tú vivas esto siendo el viejo hombre que eras antes. A veces eso es lo que hacemos con nuestros hijos, y le hablo a los papás cristianos. A veces queremos que nuestros hijos, que son pequeñitos sobre todo, vivan bajo un estándar que solo cristianos pueden hacer. ¿Ves? Tu hijo no ha nacido de nuevo, probablemente. Está pequeñito, ¿ves? Y es bueno enseñarle la palabra de Dios, pero no se te pase la mano, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces demandas un estándar que la Biblia enseña que solo una nueva criatura puede vivir. ¿Ves? Entonces el evangelio se vive y se puede vivir porque tienes una nueva naturaleza, una nueva vida. Tienes al Espíritu Santo obrando en mí para vivir esa vida que honra y agrada a Dios. Pero es por medio del Espíritu Santo. Me gusta como lo pone en la Nueva Traducción Viviente, el verso 3. Dice, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Otra vez, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿No te ha pasado eso? De que dices, pues Dios me salvó y ya en mi vida era un desastre, pero Dios por misericordia de mí, por su gracia fui salvo, ahora le voy a echar ganas y ahora sí lo voy a intentar yo. Y te das paz, te topes con la pared. Porque estás confiando ¿en quién? En ti, en tus propios esfuerzos, en tu voluntad. Estás como Pedro, no, yo doy mi vida por ti, no importa lo demás de la congre. Yo doy mi vida por ti, Jesús, ¿no? Estamos como Pedro. Y cuando haces eso te vas a dar cuenta que el echarle ganas no es suficiente, ¿ves? Necesitas algo más que simplemente echarle ganas. Necesitas no algo, sino a alguien. Necesitas al Espíritu de Dios obrando en tu vida para poder vivir esa vida que sí agrada a Dios y sí queremos agradar a Dios. No me malentiendas y digas, el pastor está diciendo que no importa lo que hagamos. No. Agradamos y queremos honrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, lo amamos, ¿ves? Pero lo necesitamos a Él, que Él ponga el querer como el hacer también en nosotros. Ya sí nos esforzamos en la gracia de Dios, dice Pablo. Y la gracia de Dios nos ayuda a esforzarnos, ¿ves? Nos ayuda a hacer estas cosas, pero realmente, si tú no hiciste nada para salvarte, simplemente creer en Jesús, que finalmente también es un don, es un regalo de Dios. Ni siquiera la fe la podemos presumir. Pero si tú no hiciste nada, si yo no hice nada para salvarme, en la obra de salvación,
¿Por qué crees que realmente ahora se trata de lo que tú haces para mantener esta relación con Dios? Claro, es una relación, ¿ves? Son dos partes. Y en la santificación y en la transformación de nuestra vida, Dios hace la gran parte y nosotros respondemos y obedecemos y cooperamos. Pero finalmente no se trata de tu esfuerzo nada más. ¿Te acuerdas que decía Pablo, veíamos el domingo pasado? Dice, es Cristo en mí, ¿ves? Es Cristo en mí, es Cristo en ti. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. ¿Cómo te ha ido con eso de amar a tu enemigo? A mí me ha ido a veces re mal. ¿Cómo te ha ido con eso de perdonar a los que te ofenden? ¿Cómo nos va con eso? ¿Perdonar a los que nos ofenden es algo natural en nosotros? Para nada. ¿Amar a nuestros enemigos es algo natural en nosotros? Absolutamente no. Nuestra carne, si nos dan uno, yo estoy dispuesto a devolver dos. Entonces, realmente te das cuenta que la vida cristiana, la vida de seguir lo que Dios quiere, es una vida que no se puede vivir naturalmente. Se tiene que vivir sobrenaturalmente, con una capacidad que Dios nos da para poder vivir esa vida. Entonces, ellos querían vivir esta vida, estos Gálatas, pensando de que, pues, es esto y esto otro. Sí creo en Jesús, pero también yo voy a hacer esto otro para impresionar a Dios. A ver si mantengo el favor de Dios. A ver si me sigue amando ahora que estoy haciendo esto. Y es un peligro. ¿Y sabes qué? Es un peligro para los que llevamos mucho tiempo, a lo mejor, siendo cristianos. A lo mejor te recuerdas, acuérdate ese día que naciste de nuevo, ese día donde pusiste tu confianza en Jesús. Ese día en que alguien te habló de Cristo. Y estabas quizás llorando, o sea, eras un mar de lágrimas a lo mejor. Y así como que sí, Señor, gracias por perdonarme. Y ya, y entendiste que era simplemente por creer en Jesús, no por hacer nada más. Pero ha pasado el tiempo y has avanzado en tu caminar con Jesús. Y a lo mejor te has desviado y donde ya dices, sí creí, pero ahora también se trata de hacer esto otro y de impresionar a Jesús. Y decir, Él me va a amar porque yo estoy haciendo esto, ¿ves? Él me tiene que amar porque yo estoy haciendo mi devocional, ¿ves? O Él me tiene que amar porque yo me levanto temprano a orar. O Él me tiene que amar porque yo ofrendo, porque yo diezmo, o por lo que sea, ponle la lista que quieras. Él tiene que hacer eso. Y si tú piensas de que Él tiene que hacer eso por lo que tú haces, creo que no hemos entendido qué es el Evangelio. El Evangelio es que, ¿cuándo nos amó Dios? Romanos 5:8. Cuando aún éramos, ¿qué? Pecadores. Si Dios te amó en tu peor momento, ¿por qué ahora que estás caminando con Él o que estás queriendo reconciliarte con Él o estás como que siguiendo las pisadas de Jesús, por qué ahora te va a amar menos? Si cuando no podías estar peor, fue ahí cuando Él te eligió y te miró y te amó. ¿Por qué va a cambiar algo ahora? ¿Ves? O sea, ¿hay algo que puedas hacer mejor para que Él te ame más? Pues no. ¿Hay algo peor que puedas hacer para que Dios te deje de amar? Pues tampoco. Estás atrapado, manos arriba. Dios te ama. Hagas lo que hagas, ¿ves? Ahora, ¿su amor te va a dejar igual? Su amor te va a cambiar. Pablo dice que es el amor de Cristo el que lo constreñía. No es el terror de Dios, no es el miedo, es el amor de Cristo, lo que en versión Edgar le apachurra al corazón. ¿Sí? Es el amor de Jesús. Entonces, Pablo dice, si Dios les dio esto, si Dios les dio su espíritu, cuando realmente, y hasta eso es por la gracia de Dios, ¿por qué creen que por hacer estas otras cosas van a impresionar o van a hacerse merecedores de algo? O sea, Dios ya les dio el Espíritu Santo. Ya les dio la salvación. Mira, acompáñame a Efesios 1. Dios ya nos aceptó a través de Jesús. Efesios 1, verso 3 y verso 6 después. Efesios 1 es el librito que está a continuación de Gálatas. Fíjate lo que dice Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Chécate, que nos bendijo, no es que te va a bendecir en algún momento. Si no te bendijo, ya eres bendecido espiritualmente. Ya todo lo que Dios quiere y te quiere dar, te lo ha dado en Cristo Jesús. A todos nos gustaría que dijera bendición como que material, ¿verdad? Pero dice espiritual. Dice toda bendición espiritual. Ahora fíjate el verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué dice ahí? Aceptos en el trabajo duro, o por hacer buenas obras, o por la circuncisión. No dice nada de eso. Dice que nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Esto debes de entenderlo. Dios te acepta y te va a aceptar cuando tú estás en Jesús. No cuando tú estás desempeñando tus buenas obras. No es eso lo que te va a hacer merecedor del favor de Dios. Es en el amado, es en Jesús, es en la buena obra de Jesús. No en nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son un resultado, una consecuencia de responder al amor inmerecido que Dios nos dio. Pero tú y yo, cualquier persona, para ser aceptado por Dios, se topa con Jesús. ¿Ves? Se topa con Él. Y si estamos en Él, si has creído en Él, si permaneces en Él, tienes esta seguridad de que Dios te acepta. Y eres bienvenido. Y permaneces en esa relación de gracia y de favor con Él. Ahí en Gálatas, volviendo a Gálatas 3, verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo habla de que estos Gálatas habían experimentado diferentes cosas. Algunos dicen, a lo mejor fue persecución. No sabemos, no hay registro de que la iglesia en Galacia quizás haya sido perseguida. Pablo sí fue perseguido. Pero probablemente lo que está diciendo acá, porque la palabra padecido quiere decir experimentar, lo que Pablo le está diciendo es, ustedes Gálatas han experimentado muchas cosas con Dios. Dios ha hecho muchas cosas en sus vidas que no tienen absolutamente nada que ver con obras de la ley. Dios ha hecho grandes cosas. ¿Y qué es lo que han experimentado? La salvación. Han experimentado la gracia de Dios, han experimentado el perdón de Dios, han experimentado la realidad de que ellos no solamente han sido salvados, perdonados, sino que también justificados, de que cuando el Padre los ve y nos ve a nosotros, nos ve como justos, ve la justicia de Jesús. Todas estas cosas ellos lo han experimentado en su relación con Dios. Entonces Pablo le dice, oye, ustedes han vivido todo esto. O sea, entonces todo eso que han vivido, todo lo que Dios ha hecho, ¿es en vano? O sea, no sirvió absolutamente de nada. Y sabes que tú y yo necesitamos una experiencia con Dios todos los días. No una experiencia cada 7 días cuando vienes a la iglesia el domingo. No seas un cristiano dominguero, por favor. O sea, vivimos una relación con Dios todos los días. Necesitamos una experiencia con Dios todos los días. Es esa experiencia en el día a día con Dios lo que te va a transformar. Lo que nos va a cambiar es ver la gracia de Dios obrando en cada circunstancia de nuestra vida, en el día a día. Cuando estás con tus alumnos, si eres maestra, cuando estás con tus compañeros de trabajo en tu trabajo, cuando estás con tus vecinos, cuando estás en tu familia, donde estés. En esas, podríamos decir, situaciones normales o cotidianas, es ahí donde también experimentas a Dios en tu vida. No es simplemente venir y cantar y levantar las manos acá. Sí, lo hacemos, ¿ves? Pero como hemos dicho, la adoración continúa cuando sales y bajas la escalera y te vas a la vida real. La adoración también continúa ahí. En cada momento, en cada situación, necesitamos experimentar la vida cristiana con Dios. Dios quiere tener tiempo con nosotros cada día, ¿ves? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios realmente anhela tener compañerismo contigo, no solamente grupal o congregacional, sino individual, personal, cada día, en cada momento. Entonces, cada día es una oportunidad para eso, para relacionarte con Dios.
Ahora, verso 5 para terminar, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra suministra quiere decir dar, quiere decir añadir y proveer más. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: Dios no solamente nos dio el Espíritu Santo la primera vez, sino que constantemente Él nos lo da, nos lo ofrece. El Espíritu Santo está disponible para ti y para mí, para cada creyente. Ahora dice, esa disponibilidad o ese dar más, ¿lo obtuvimos por hacer algo o por creer y oír con fe? Es por oír por fe. Es simplemente por eso. Es la fe, no es por guardar la ley. El Espíritu Santo no vino a tu vida cuando dijiste: ya no voy a comer puerco, como los judíos. O el Espíritu Santo no vino a nuestra vida cuando dijimos: me voy a circuncidar. O me voy a reunir los sábados. O voy a guardar el día de reposo. El Espíritu Santo no vino ahí. ¿Ves? Dios nos lo dio, y hasta eso es por la gracia de Dios. Es simplemente por la gracia de Dios, por oír con fe. Y no solamente nos lo da porque tú y yo lo necesitamos. Como decía hace un rato, la vida cristiana no se puede vivir sin Jesús y no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 de que les convenía a ellos de que Él se fuera, porque iba a enviar ¿a quién? Al otro Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos por un lado lo que es el Evangelio y cómo se ve la vida cristiana. Pero para lograr y para hacer esto, necesitas al Espíritu Santo obrando en tu vida. Y Jesús dijo: yo se lo voy a enviar, va a venir, lo necesitan. Y sabes que tú y yo lo necesitamos. No intentes o renuncia, si lo has estado haciendo hasta ahorita. Renuncia a seguir viviendo la vida afuera en tus propios esfuerzos. No vas a poder. No se puede. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas que Él te suministre de su capacidad cada día, de sus fuerzas, para poder vivir esa vida que honra a Dios. Y es por fe, es por oír con fe. Jesús dice en el Evangelio de Lucas: a ver, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no le dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Sabes qué? Y a veces en eso fallamos, hasta en esas cosas tan sencillas y básicas. De cada día, antes de iniciar un día, orar y decir: Señor, ¿sabes qué? Necesito hoy, por favor, que me llenes y me des de tu Espíritu. Porque seguramente voy a pasar por cosas que no tengo la menor idea, pero tú ya sabes. Voy a enfrentarme con gente que a lo mejor es insoportable. O a lo mejor yo voy a ser el insoportable. Probablemente. Pero Dios no te dejó ahí solito, ahí se va. Nos envió a Dios, tercera persona, a su Espíritu, para que puedas vivir una vida, no como la has vivido toda la vida a lo mejor, tratando de esforzarte, tratando de tú puedes, sino que ahora sí puedes, no por tu capacidad, sino por la capacidad sobrenatural de Dios. Entonces Él nos los da, pero no solamente hace eso, fíjate, verso 5, y hace maravillas entre vosotros. Y ahí está hablando probablemente y seguramente de cosas sobrenaturales que Dios hace, milagros que Dios hace. Y Dios no hace milagros porque comiste o no comiste esto otro. Dios no hace milagros o no hace grandes cosas porque te reúnes el sábado. Dios no hace milagros porque tú andas decretando o declarando. Dios hace milagros y hace maravillas por la gracia nada más que Él tiene. Simplemente por eso. Dice, a ver, Él hace todas estas cosas por algo que nosotros hacemos. Dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Por qué obra Dios grandes cosas? ¿Porque tú tienes que hacer algo para obtenerlas o simplemente oír con fe? E incluso ves en los evangelios muchas veces Jesús hizo maravillas donde no había nada de fe en los discípulos. Entonces tenemos que entender de qué se trata.
Todo lo que tú tienes, tus talentos, tus recursos, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la profesión que tengas, lo que sea que tengas, todo lo tienes, no porque tú y yo lo merezcamos. Es simplemente lo tenemos por la gracia y el favor de Dios. Y tenemos que verlo así, porque es la verdad. Entonces yo quiero terminar haciéndote una pregunta. Hace un par de domingos preguntábamos, ¿por qué te sientes amado? ¿Crees que Dios te ama por algo que tú haces o no? Ahora la pregunta es similar, pero es, ¿por qué crees que vas a ser bendecido o eres bendecido? ¿Por las cosas que haces o por simplemente oír por fe y oír con fe? A lo mejor dices, no, es que Dios me tiene que bendecir, está obligado a bendecirme porque yo estoy puntualmente cumpliendo con mi devocional todos los días. O Dios me tiene que bendecir porque yo puntualmente estoy ofrendando, estoy diezmando o como quieras. O me tiene que bendecir porque puntualmente estoy haciendo, y tú completa la lista. Si tú piensas que Dios te tiene que bendecir por algo que tú haces, no hemos comprendido la gracia de Dios. ¿Ves? En orar, en leer la palabra, en congregarse, en compartir el Evangelio, hay mucho gozo y hay mucha bendición. Pero ¿sabes qué? El favor de Dios, Jesús lo ganó por ti en la cruz. No por algo que tú y yo podamos hacer ahorita, sino por algo que Jesús hizo hace 2000 años atrás. Por eso. Entonces, ¿por qué? Y piensa en eso. ¿Por qué crees que Dios debe de bendecirte? Si la respuesta es cualquier cosa menos Jesús, creo que necesitas volver al Evangelio y conocer de qué se trata realmente el Evangelio de Jesús. ¿Sabes qué? Esa es la invitación que Él nos da. Y la invitación que yo te doy a ti hoy es, deja de luchar con Dios, deja de esforzarte simplemente por echarle ganas, ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús como tu Salvador, como tu sustituto, y deja que esa reconciliación se dé, ¿ves? No a través de algo de tu desempeño, sino del desempeño de Jesús, perfecto y fiel hasta el final. Y esa es la base por la cual nos relacionamos con Dios. Ese es Evangelio. Cualquier otra cosa de esfuerzo humano no es Evangelio, es humanismo. Y con el humanismo no llegamos a Dios, llegamos a través de Jesús. Señor, te damos gracias por estas palabras de Pablo, porque tú lo inspiraste. Gracias por todas las maravillas que haces en medio nuestro, en nuestra vida. Porque nada de eso fue porque ni lo merecíamos, ni porque algo en nosotros estuvo presente, sino simplemente por tu afecto, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos al Espíritu Santo, al ayudador, al que está a nuestro lado las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias porque Él no duerme, no descansa. Y porque siempre está a nuestro lado para ayudarnos en todo lo que necesitamos. No en todos nuestros sueños, en todo lo que necesitamos para vivir una vida que te glorifique a ti. Entonces, gracias Señor te damos por tu glorioso Evangelio. Porque no se trata de nuestro desempeño, sino se trata del desempeño de Jesús. No de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Gracias porque somos aceptados y bienvenidos a tu familia a través de Él. Entonces, haz tu obra en nuestros corazones y gracias por tu fidelidad desde siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.